Bueno, en el día de hoy hablaremos sobre el sistema Common Rail. Es un sistema de inyección de combustible electrónico para motores diésel. El sistema Common Rail es un sistema de control electrónico de la inyección de combustible de un motor diésel. Una alta presión de combustible está disponible en forma constante para todo estado de funcionamiento del motor. La generación y el control de alta presión son independientes del control de inyección. La presión y el tiempo de inyección de combustible están diseñados para los motores de inyección directa de alta velocidad. Los parámetros de inyección, tales como la distribución de inyección, la cantidad de inyección y presión de combustible, se controla mediante el módulo de control electrónico SM. En los motores diésel tradicionales, la bomba es impulsada por el motor y su función es asegurar la cantidad y distribución de la inyección del combustible correcta a cada inyector y regular el tiempo de apertura. En el sistema Common Rail, la bomba sirve solo para acumular el combustible a una muy alta presión en una línea de alimentación común, desde la cual se envía a los inyectores. El tiempo de apertura de los inyectores es controlado por un módulo de control electrónico y sensores relativos. Además de mejorar su desempeño y reducir el ruido y los niveles de emisiones de gases, el sistema Common Rail permite que los motores diésel alcancen nuevas posibilidades en el exigente mundo de hoy. El control electrónico de la entrega de combustible y avance de inyección permite que el combustible sea bombeado a una presión óptima en forma independiente de la velocidad del funcionamiento del motor. Es posible, por lo tanto, mantener una alta presión constante en el sistema aun cuando el motor esté en funcionamiento a velocidades bajas. Los principales problemas que había que superar para mejorar el desempeño y el consumo eran la regulación de la cantidad de combustible que iba a atomizar para cada fase de combustión y el momento preciso de la inyección de combustible en la cámara de combustión. El sistema Common Rail, excelente desempeño y eficiencia de combustible. El sistema de inyección de combustible Common Rail es controlado electrónicamente para cumplir con una combustión óptima, bajo el nivel de emisiones y ruido, amigable con el medio ambiente para responder a todos los reglamentos mundiales de emisiones, inyectores ubicados en forma central vertical, inyección piloto del sistema de inyección de combustible Common Rail. El circuito de baja presión. En el circuito de baja presión se aspira el combustible del tanque por medio de una bomba de suministro, previo forzando al combustible a pasar por las líneas del circuito de alta presión. Un prefiltro separa los contaminantes del combustible, evitando así el desgaste prematuro de los componentes de alta presión. Circuito de alta presión 1. Genera y almacena a alta presión el combustible. Pasa a través del filtro de combustible a la bomba de alta presión, que lo fuerza dentro del acumulador del riel de alta presión, generando una presión máxima de 1350 bares. Para todo proceso de inyección, el combustible se toma desde el acumulador de alta presión. La presión del riel permanece constante. Se emplea una válvula de control de presión para asegurar que la presión del riel no exceda el valor deseado o caiga abajo. Circuito de alta presión 2. Control dinámico de la presión del riel. La válvula de control de presión es activada por la SM. Una vez abierta, permite que el combustible regrese al tanque vía líneas de retorno 1 y la presión del riel cae para que la SM pueda activar la válvula de control de presión en forma correcta. Se mide la presión del riel por medio de un sensor de presión del riel. Circuito de alta presión 3. Inyección del combustible. Cada vez que se inyecta el combustible se extrae del riel a alta presión y se inyecta directamente al cilindro. Cada cilindro tiene su propio inyector. Cada inyector contiene una válvula de solenoide que recibe el comando de apertura desde la SM. Mientras permanece abierto, se inyecta el combustible en la cámara de combustible de los cilindros. Bomba de alta presión.
El principal defecto de la bomba de pistón giratorio convencional es la presión máxima que se puede alcanzar a dicha presión. Está fija entre los 200 y 400 bares. Lo que, considerando que solo la alta presión garantiza la transferencia rápida, es insuficiente para asegurar una rápida inyección de la cantidad necesaria del combustible para la combustión con el Common Rail. Es posible aumentar la presión del combustible a 1350 para aumentar con esa una velocidad a la cual se pueda transferir esta alta presión, no solo asegurar la inyección rápida, sino que también hace posible interceder la inyección con una preinyección anticipada. Con esto, el proceso de combustión, con las consiguientes ventajas por la combustión subsiguiente, mientras más alta la presión de inyección, más alta la eficiencia termodinámica. Esto hace al motor diésel de inyección directa más eficiente desde el punto de vista termodinámico de todas las alternativas de combustión interna. La bomba de alta presión es responsable de generar la alta presión necesaria para la inyección de combustible y para asegurar que haya suficiente combustible a alta presión disponible para todas las conexiones de funcionamiento. El eje de la bomba de alta presión es impulsado por el motor a la mitad de revoluciones de esta a través de una correa dentada. Se lubrica y enfría por medio del combustible que bombea el combustible esforzado por la bomba de suministro previo, dentro de la cámara interior de la bomba de alta presión. Por medio de una válvula de seguridad, cuando el émbolo de la bomba se mueve hacia abajo, se abre la válvula de admisión y se succiona combustible dentro de la cámara. Tiempo de succión. Al final del punto muerto inferior se cierra la válvula de admisión y el combustible en la cámara puede ser comprimido por el émbolo que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Acumulador de alta presión Common Rail. Las tareas del acumulador de alta presión Common Rail son almacenar combustible, evitar fluctuaciones de presión a través de mantener un volumen adecuado. El acumulador de alta presión es un tubo de acero forjado dependiendo del motor en cuestión de su diámetro interno es aproximado de 10 milímetros y tiene entre 286 y 600 milímetros de largo. Para evitar fluctuaciones de presión se debe escoger un volumen lo más grande posible. En otras palabras, el máximo posible en la longitud y diámetro. Se prefiere un volumen pequeño para una partida rápida, lo que significa que el volumen óptimo debe ser lo más pequeño posible pero tan grande como sea necesario. Inyector. La tarea de los inyectores es inyectar en la cámara de combustión exactamente la cantidad correcta del combustible en el momento preciso. Para cumplir con esto, el inyector es activado por señales de la SM. El inyector tiene una servoválvula electromagnética, es un componente de alta precisión que ha sido fabricado por las tolerancias extremadamente pequeñas. La válvula, la boquilla y el electroimán están ubicados en el cuerpo del inyector. Desde la conexión de alta presión fluye combustible a través de una mariposa de entrada a la cámara de control de la válvula. Existe la misma presión dentro del inyector porque en el riel se inyecta el combustible a través de la boquilla a la cámara de combustión. El combustible que no se utiliza fluye de vuelta al tanque por la línea de retorno. Por medio de los inyectores que son controlados por la SM se logra las RPM máximas y el corte de combustible al subrevolucionar el motor. Funcionamiento del inyector. Se observa un gráfico en la parte vertical, intensidad en amperios, y el tiempo metros sobre segundos en la parte horizontal, corriente de tracción para el inyector y corriente de sujeción del inyector. Objetivos de la preinyección: reducción en los ruidos de combustión, emisión de HS, consumo de combustible, partida tardía de la inyección, consecuencia de la preinyección, preacondicionamiento del espacio de combustión para el proceso de inyección, principal tanto en términos de presión como de temperatura, atraso de encendido porque se acorta la inyección principal, ventaja respecto al ruido, reducirá la presión del combustible máxima, combustión óptima, posibilidades de activación de la preinyección. Desde los 90 antes
de las PMS y hasta los décimos después de la PMS, inyección principal. Desde los vigésimos antes de la PMS y hasta los décimos después de la PMS.